Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a trabajar, espero que hayas visto ya nuestro video anterior sobre la generalidad de las heridas emocionales y los 5 puntos para sanarlos. Si no, no te preocupes, podemos trabajar hoy con la primera herida que vamos a mostrar y después haces ese repaso para que tengas el contexto preciso. Hoy vamos a trabajar con una de las heridas emocionales que es el abandono. Recordemos que las heridas emocionales que vienen desde la infancia son experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. La psicóloga Bourbeau estableció 5 que son las más importantes, las más generales. Algunas pueden estar combinadas. Podemos llegar, ella habla de que podemos tener entre 2 y 3, entre 1, 2 y 3 de esas heridas. Difícilmente podemos abarcar las 5, pero hay que cuidarlas todas. De hecho, podemos llegar a tener experiencias con cada una de ellas que nos han lastimado y que son puntos ciegos en nuestro desarrollo. Ya había platicado en la cápsula anterior que en este momento es como ir en un automóvil con grandes planes, en un buen automóvil, pero que sin embargo no acaba de generar la potencia. Porque traigo el freno de mano que no lo alcanzo a ver, que no lo alcanzo a distinguir, por más que acelero, solo siento como el carro se calienta, pero no genera su desarrollo, porque esas heridas están lastimando de manera interior el mecanismo psicológico que no me permite una vida plena, una vida en paz, una vida feliz. Las 5 heridas son abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Y hoy vamos a trabajar la herida del abandono. Como su nombre lo dice, entonces, es el alejamiento de una persona muy importante en nuestra vida. El papá puede ser de manera física, directa, si tuvimos la desgracia de perder a nuestro padre siendo muy jóvenes y se murió, o a nuestra madre, a alguno de nuestros hermanos, donde no hay incluso un retorno, hay todo un trabajo de duelo que se tiene que elaborar. Pero la diferencia sería en que justamente en un caso, por ejemplo, del papá que se muere, el duelo me permite resanar y entender que es una ley de vida, que es una ley natural. El problema con esta herida de abandono es que el otro tomó la decisión de alejarse de mí. El otro tomó la decisión relativamente consciente de que no quiere estar conmigo y eso ha determinado una información brutal en mi interior. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Entonces, ahora en la edad adulta, ¿cómo puedo detectar que tengo esa herida emocional, que tengo una herida de abandono? Que de pequeño, tal vez de preadolescente incluso, sufrí ese abandono y que aún ahora padezco los efectos de esa herida. Porque el temor más grande en mi vida es a la soledad. Porque no sé estar solo, porque evito estar solo. Entonces, a partir de ahí, puedo ir resolviendo que tengo esta herida de abandono en mí. Por lo tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. Es decir, si yo fui abandonado, si yo tuve una herida de abandono, lo más radical que quiero evitar en estos días o en este tiempo de adultez es sentirme solo o estar solo. Es mi monstruo más grande. Que evidentemente la vida me va a estar dando vueltas y me va a estar permitiendo que lo enfrente y que lo enfrente y que lo enfrente. Y yo voy a pensar que es una vida cruel, que es una vida injusta, porque además justo lo que no quiero es lo que más tengo. Recuerden que en las conversaciones con Dios hemos trabajado que nuestro temor es el que más rápido se acerca por este factor emocional que es como un imán que atrae esa experiencia. Y por otro lado, no sé si tenga que ver directamente con el eterno retorno de Federico Nietzsche, donde vamos generando las mismas situaciones como pruebas de evolución para ver si las hemos erradicado, en este caso, de nuestras heridas emocionales de la infancia. Pudo ser a muy temprana edad, es decir, estas heridas de abandono en nuestra cultura acuérdense que cultura son las maneras en las que resolvemos nuestras necesidades básicas. Entonces, creo que ya no, pero todavía yo fui de esa generación que los niños los dejaban llorar en la madrugada. Entonces el niño, el bebé, lloraba porque estaba mojado, porque tenía hambre, y los papás provocaban dejarlo llorar hasta que se calmara, porque tenía que aprender que si no se iba a ser un niño caprichudo, porque el llanto desarrollaba los pulmones, un montón de mitos absurdos que lo único que estaban haciendo era generar en ese niño la idea del abandono. También dice en los 4 acuerdos
Miguel Ruiz, que si nuestro cerebro no tiene una idea de algo, se la va a inventar. Si yo ahorita escucho un ruido raro, mi cerebro no se queda en suspensión y dice, ok, quién sabe qué escuché. No, voy a pensar que es una bomba, que es un cohete, que es una pistola, que chocaron, lo que quieran. Si no encuentro nada lógico, porque no tengo una referencia directa, me la voy a inventar y voy a pensar que es un fantasma o que es la voz de mi pasado, pero mi cerebro no se va a quedar con esa suspensión, va a elaborar alguna idea. Entonces, pudo haber sido de manera muy radical y muy brutal cuando éramos muy pequeños, y entonces fue de manera inconsciente. Hay datos de estudios de la psiquiatría. ¿Se acuerdan de ese mito de colocarle al niño aquí un listoncito rojo y que se curaba del mal de ojo? Ese en realidad era un niño que era muy poco acariciado, que era muy poco atendido, de manera que incluso cuando la mamá se acerca y le pone la cosita aquí, esa sensación en su frente le genera que lo están tocando y entonces se cura. No tiene nada de mágico. Es la sensación de que algo me está tocando, alguien está atento a mí y entonces me curo. Hay niños que se mueren porque no los cargan, que se mueren porque no fueron acariciados, que generan esta enfermedad de empezar a adelgazar, anemia, que generan anemia, que los nutrientes no se desarrollan porque solo les ponen la mamila conectada, porque son niños abandonados desde esa edad. Ya no digamos cómo se puede desarrollar en edades mayores, lo vamos a ir trabajando. En una edad mayor, cuando podemos tener una respuesta de esa especie de abandono, lo que sucede con nosotros es que nos generamos conversaciones que armamos para explicarnos nuestra realidad. ¿Qué son conversaciones? Un monólogo interior. Algo sucede y yo me genero una explicación normalmente de carácter negativo porque tiene que ver, porque es coherente con la relación que estoy viviendo y con eso empiezo a trabajar en mi interior. Evidentemente me voy a sentir lastimado. Marquito tenía 7 años y trabajé en una obra de teatro que salió espectacular, fue una belleza. En una escuela particular, yo era un niño relativamente pobre, de clase media baja, que por ciertas circunstancias mis papás ahorraron y me llevaron un año a una escuela de paga, donde gracias a mi desarrollo intelectual, la verdad es que incluso sobresalí bastante. Ya traería yo seguramente estas dotes artísticas, de manera que hice el personaje principal de esa obra, que se llamaba Cochinón, y fue maravillosa. Termina la obra y las mamás se levantan así en un aplauso espectacular, mamás guapísimas, blanquitas, de ojo verde, súper arregladas, de bolsa, de tacón, se levantan y empiezan a aplaudirnos a mis compañeros y a mí porque la obra fue verdaderamente hermosa y se tranquilizan. Yo alcanzo a ver que mi mamá llegó un poco tarde y entonces está de pie hasta el final del auditorio y no alcanzó un asiento y la quiero saludar y entonces dice la maestra que invita a las mamás a que suban al escenario con nosotros y mi mamá se sale del teatro. Yo veo cómo se va y entonces solo no me lo explico, digo, ¿qué pasaría? Fue al baño, pero nunca regresa. Se salió del foro y entonces la maestra pregunta por la mamá de Marco y la mamá de Marco no aparece. Entonces todos los niños están ahí con sus mamás y yo no. Y yo aún así todavía de manera sana digo, ¿qué pasaría? Y le digo a la maestra, la vi por ahí. Entonces, bueno, entregan los reconocimientos, nos aplauden, nos bajamos, las mamás me dan besos, me abrazan, la mía no aparece y no aparece. Me subo al camión escolar que me traía hasta la casa y me la encuentro aquí en la casa, me la encuentro llorando y entonces yo en lugar de preguntar, recuerden que tenía 7 años, dije, no le gustó la obra. Mi mamá se apenó de mí, miren, de recordarlo, se me quiebra la voz. Pensé que se había apenado de mí y dije, no puede ser porque la obra fue magnífica, todas me aplaudieron, todo estaba maravilloso y mi mamá le dio pena, lo hice mal, porque además está llorando. Seguro está llorando de la pena que le di. De manera amorosa me hice esa explicación. Y no se lo pregunté hasta que tenía 19 años. Creo que en una experiencia que vivimos a nivel familiar, pude sacar ese trauma y le dije, mamá, te fuiste de lugar. ¿Qué pasó? Incluso ese trauma, platicando después con un maestro, seguramente fue el que provocó que yo me hiciera actor. Es decir, eh, si lo hice mal, ahora lo voy a hacer muy bien. Lo voy a hacer a nivel profesional para que un día te sientas orgullosa de mí y no te salgas del teatro. Fue brutal, lo cargué espantoso, bebí alcohol, estaba muy enojado con mi madre, esto ya en la adolescencia, porque no lo resolvimos, porque yo me armé esa historia de que mi mamá se había sentido avergonzada de mí.
El día que lo platicamos, que además no lo curamos de la manera en que tenía que haber sido, me sentí abandonado justamente. Y otras heridas que en ese momento aparecieron. El asunto fue que me dijo mi mamá que en esa escuela, con tantas mamás tan bonitas, con tantas mamás tan arregladas, ella había tenido mucha prisa. Yo tenía 2 hermanos, tenía que atenderlos, bla, bla, bla. Salió volando para alcanzar a ver la obra. Mi papá no la quiso llevar. Y entonces salió volando, se salió en sus chanclitas, en sus guaraches, y llegó pues como desarreglada, ¿no? Dice que algunas mamás se le quedaban viendo pensando en que era la nana, que era la sirvienta la que había ido a ver a Marco y no la mamá. Dice que la lastimaron muy fuerte porque alguien comentó cómo Marco, ese niño tan talentoso en la escena, que tiene tantas virtudes, bla, 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 podía tener una mamá así. Entonces, cuando le invitan a subir, mi mamá se llena de vergüenza y se va. Es decir, dice, no, ¿a qué me subo? A que la gente piense que soy la nana, a que me humillen más, porque seguramente esa herida viene de su infancia y entonces no lo hizo. Ese desencanto, esa desinformación provocó una crisis en mí brutal que me duró muchísimos años. Lo usé como ejemplo para que vean cómo resolvemos de manera equivocada, pero de acuerdo al contexto que tenemos, cómo resolvemos ese elemento, cómo a partir de los medios que tenemos le vamos a encontrar una situación más o menos lógica para generarnos esa conversación que nos puede doler toda la vida. Decía yo que esta manera de resolverlo esta manera de resolver la conversación en nuestra cabeza generalmente viene de un ambiente tóxico, ¿no? Mi mamá, neurótica, muy jodida en su imagen, muy jodida en su autoestima, con una familia que la trató brutalmente cuando fue niña. Mi papá alcohólico, que se muere su madre a los 3 meses de nacido, no conoce al papá, se va a vivir a casa de unos tíos que en estos traumas brutales, dice que a la hora de la cena, él comía lo que le dejaban los demás. Solo la cena era pan y café, pero si ese día todo el mundo se comió su pan y su café, él no cenaba. Entonces, un niño que creció así, ¿qué clase de amor, qué clase de calidad puede generar para la gente que le sigue? A veces, al ser compartidas las conversaciones, recibimos rechazo o nos castigamos como somos castigados como ridículos. Recuerdo también que uno de mis traumas fue que mis papás se iban a visitar a los compadres. A mí esa situación no me gustaba, no quería ir. Y yo siempre preguntaba a qué hora regresan y me daban una hora, me decían a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y no es cierto, regresaban a las 2 de la madrugada. Se llevaban a mis hermanos, yo me quedaba solo y me empezaba a angustiar. Entonces, cuando me encontraban despierto a las 2 de la mañana y que yo los abrazaba y que decía, ya llegaron, qué bueno, mi papá me castigaba y me decía que yo era un ridículo, que cómo estaba llorando y esperando a los que me largara a dormir. Entonces fui castigado en mi vulnerabilidad. Lo que aprendí a hacer fue esperar ahí en la ventana a verlos con la casa a oscuras, esperar a que llegaran, y cuando veía el automóvil de mi papá estacionarse, ya corría yo a mi cama y ya me fingía dormido. Y entonces de esa manera ya estaba yo en paz, ya se ve que habían llegado después de horas de angustia. Pero eso provocó que yo empezara a generar mi personalidad de otra manera. Empecé a esconder mis emociones, empecé a refugiarme, a no presentarme como era yo. Lo cual también causa mucho daño. También esto es explicado de alguna manera en los 4 acuerdos del maestro Miguel Ruiz. Ok, en este momento nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, son un espejo fiel de las heridas que cargamos. Sobre todo en mi elección de pareja o en el contexto escolar o profesional que llego a desarrollar, en el que me muevo, son un claro ejemplo de la herida que estoy cargando. Son transparentes de manera absoluta en cuanto a mis heridas. En el caso de las parejas, hay síntomas que en este momento de nuestra vida pueden reconocer para detectar esa herida. No importa si se van a enamorar apenas, no importa si están enamorados, no importa si están casados, tiene solución, porque el problema no está en la persona de enfrente, sino está en mí. Podemos reconocer si ya estoy casado, por qué estoy casado con esa mujer, y renovar en mí y renovar a su vez la relación para que esto florezca, para que tenga un sentido mucho más positivo que el que hasta ahora de manera literal arrastramos. ¿Qué síntomas hay cuando elegimos pareja o cuando caemos en un contexto con personas que nos están repitiendo esa herida emocional? En este caso, la del abandono. Uno es la ansiedad. Es un elemento inconfundible. Si me siento ansioso cuando estoy solo y me siento abandonado y me siento apartado, y ese juicio que hago sobre mí me lleva a vivir con ansiedad, es muy probable
que tenga una herida desde la infancia de abandono. Ante la posible salida de la pareja, ante la posible que mis amigos se van y no me llamaron, empiezo a generar ansiedad. No estoy tranquilo. Pienso cuando voy de gira con mi grupo de teatro, con el grupo de teatro con el que trabajo, y entonces los chicos se van a cenar, yo termino muy cansado y se van a cenar, yo no tengo problema. Yo disfruto mucho, termino de cenar, me doy un baño, veo la tele un rato, me pongo a leer y no tengo ningún problema. Tengo compañeros de otras compañías, de la mía propia, que para estar en ese evento han comprado una botella, por ejemplo. Entonces están esa noche después de la función, se acaban un pomo de lo que sea, porque no toleran su soledad, porque no toleran su abandono, porque los otros se van, o cuando he tenido novia, cuando estaba casado, y entonces mis amigos solteros se iban de fiesta con las chicas que se ligaban en las giras, y yo me iba al hotel, no me sentía incómodo, no sentía esa idea de abandono. Hay compañeros que se sienten muy solos cuando no van, cuando no hay jale con las otras chicas, y entonces ellos se sienten inquietos, se sienten ansiosos ante esa situación porque traen una herida, la herida de abandono en su infancia. Los pensamientos obsesivos. Los pensamientos, yo hace rato en la charla anterior decía que cuando mi pareja habla por teléfono y le escucho reírse, incluso de manera muy suelta, cotorrear con quién sabe quién que esté hablando, empiezo a generar un pensamiento obsesivo. Empiezo a pensar quién es, de qué se trata, qué le dijo, sin atreverme a preguntar de manera directa. Y entonces me cacho cómo reviso su conducta, cómo deja el celular, si lo revisó, si le puso la clave de seguridad, si lo tiene en vibrador, por ejemplo, y ese pensamiento obsesivo me da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de manera brutal. Recuerdo haber generado alguna vez una escena espantosa con una novia, casi golpeo al muchacho y resulta que era su primo y además era gay, porque claro, yo no lo conocí, cuando se vieron se abrazaron, se dieron la mano, salieron a la tienda juntos brincando. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué onda con esta mujer? Era sobre todo, es un asunto de un pensamiento obsesivo. ¿Cómo lo podemos encontrar? Porque encontramos conductas desajustadas en nuestro comportamiento. Ante el temor de experimentar la soledad, empiezo a generar conductas desajustadas que no van. Entonces el clásico tipo que de pronto invita los tragos, invita 4 o 5 rondas, porque no se quiere quedar solo, porque empieza a haber una conducta desajustada, porque está muriéndose de sueño, pero no se quiere quedar solo y quiere seguir en la parranda con tal de no vivir esa soledad en su cuarto. O trabajando he escuchado cosas como la pareja, el señor tiene la fiesta de la empresa y se va a ir en la noche, y entonces ella se escucha que se rompe un vaso en el baño y se corta. Y entonces el tipo la ve cortada y la lleva a la Cruz Roja a que la curen, y entonces se reporta a la oficina que ya no puede ir a la cena porque su mujer se accidentó. No se accidentó, se lo hizo a propósito con tal de que el marido se quedara. Esa es una conducta absolutamente desajustada con tal de no vivir esa soledad. En el caso de la elección de pareja, encontramos que en esa relación hay elementos de dependencia. Es decir, no soy independiente, no dependo de mi interior, de mí mismo, sino que dependo de la otra persona. Si no está la otra persona, no estoy alegre. Recuerdo también alguna relación enfermiza donde me mandaron al cine y la película duraba, creo que ese día la terminaban. Entonces le hablé a esta novia, le hablé a esta pareja y le dije, oye, voy a pasar al cine porque mi maestro me mandó a ver la película. Fue un drama brutal, así, brutal, como si le hubiera quitado la vida, porque había esa dependencia. El asunto era cómo yo sí me largaba al cine, cómo yo sí estudiaba una carrera. Todo el asunto era porque esta mujer no podía estar sola. Recuerdo perfecto que su casa siempre estaba con todas las luces prendidas y el radio encendido. Y cuando uno lo apagaba, el asunto era como un shock, así de prende radio, era brutal, era muy enfermizo. Entonces hay una dependencia ante la otra persona. Me hago dependiente de él para que no esté yo solo. Justo, encontramos en esa relación justo el elemento de la soledad para poder trabajarlo. Justo es probable que entonces me relacione con una persona que tiene una vida independiente en el sentido de que yo pueda resolver ese problema, ¿no? Mi inconsciente a lo mejor de manera sana me llevó a estar con alguien que es muy independiente, que es muy libre, que me va a dejar mucho tiempo solo o sola para que yo pueda afrontar ese problema.
Puedo reconocer que me acerco, que hago mi elección de una pareja porque tengo miedo al futuro o le tengo miedo a la vida. Entonces yo lo decía con mis alumnas que están enamoradas del chico de los elotes, el que vende los elotes afuera de la panadería, de ese están enamoradas. Pero el hijo del dueño de la panadería está interesado en ellas. Y entonces ellas terminan casadas con el hijo del dueño de la panadería, se engordan, las llena de hijos, les pone el cuerno, les hace una vida espantosa. Y el joven de los elotes progresó y tiene una mujer y es muy feliz. Y se canceló esa posible relación porque tenía yo un miedo al futuro y porque tenía yo un miedo a la vida. No quiero crecer. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo, porque no quiero estar sola. Hay una tristeza interior en esa persona y en esa relación. Yo recuerdo cómo, sobre todo de adolescente, me encantaban las niñas tristes, me encantaban las niñas de lentes y de carita triste, me ponían muy mal, me fascinaban. Yo decía, ¿qué pasa con esas niñas? No eran, normalmente por mi adolescencia y mi manera de desenvolverme, podía andar con chicas muchísimo más alegres y normalmente me gustaba un poco esa ahí arrinconada, ahí con sus lentes, ahí callada. Era yo. Esa chica me representaba, esa chica era yo en mi interior. Afuera yo sabía que estaba mintiendo, afuera yo sabía que era un personaje, que me echaba algunos tragos para hacerme lúcido, para hacerme el alegre, el desenvuelto, pero en el fondo era yo esa chica y entonces me sentía muy atraído por ellas y normalmente incluso pensaba en ayudarlas. El asunto era que tenía que ayudarme a mí mismo. Tenemos, por cierto, en el ámbito de la tristeza, una de nuestras cápsulas de las funciones del arte que tiene que ver cómo el arte nos puede ayudar a reconocer esa tristeza y sanarla. Necesitamos todos los elementos posibles para recuperarnos. Hay conductas que nos permiten reconocer que esta herida, en este caso la del abandono, está presente justo en medio de nuestra relación. Entre esas conductas son que convertimos a la pareja para hacerla el centro de la relación. Le doy toda la importancia a la pareja y yo me hago un dependiente. Es decir, empiezo a sacrificar mis tiempos, mis amistades, mis cosas, con tal de que la pareja sepa que es el centro de la relación, que es el centro de mi vida. El punto más extremo es: si te vas, me mato. Ese es un punto súper enfermizo. Pero antes de eso hay montones de cuestiones menores donde ella se sacrificó y dejó de ir a la fiesta de sus amigos, o yo dejé de ir a la fiesta de mis amigos. Recuerdo uno de los elementos más espantosos: que un día tuve una novia que sintió celos por una compañera mía de la compañía de teatro y me pidió que dejara la obra. El asunto fue que la dejé. En ese nivel de dependencia estaba, ¿no? Y no tenía nada con esa amiga. Éramos grandes amigos, grandes compañeros. La relación era súper sana, pero a esta tipa se le ocurrió descubrir algo y entonces me lo llevó y por supuesto me hizo el centro de la relación. Me hizo pensar que si yo cometía un error, que si yo le engañaba, que si yo era infiel, la vida de ella se iba a destruir. Otro elemento es que el otro es el que le da fuerza a la relación. Mucha atención con estos rescatadores. El otro es para mí el motor de la relación. Entonces me sacrifico para que él termine su carrera, me sacrifico para, yo atiendo muy bien a su mamá y a su familia porque quiero que se dé cuenta que soy una gran mujer para que no me abandone, para que no me deje sola. Es posible, esto es brutal también, que las parejas se llenan de hijos justo para que la mamá no se sienta sola. Finalmente el marido se sale a trabajar y la mamá está acompañada de un montón de chamacos que evidentemente conforme van creciendo y se van, después se vuelven a encontrar con la pareja y se mueren pronto porque no tienen nada que establecer, porque ya se les acabó su droga que las mantenía rescatadas. Otro elemento es que el otro esté obligado a curar mi soledad, ¿no? Que yo me siento solo y entonces el otro no puede hacer una vida, no puede ir al cine, no puede irse a la biblioteca, no puede irse solo de vacaciones con sus amigos, ni solo él solo, sino que tiene que estar conmigo porque yo me siento muy sola. Claro, no lo voy a manifestar de esa manera, sino voy a reclamar todo el sacrificio que hago. Soy una pobre chica que tiene que cruzar la ciudad de manera sola. ¿Cómo voy a subir a un Uber? ¿Cómo voy a subirme a un camión? Me van a pasar miles de cosas. Todo esto a partir de que el otro no quiere estar conmigo. El caso también ahí extremo es que si yo no respondo a eso, soy amenazado de infidelidad. Entonces después no te quejes porque yo, como no puedo estar sola, voy a buscar quien sí me acompañe. Y no se dan cuenta que están repitiendo el mismo proceso, el mismo patrón de conducta de la infancia. Finalmente, uno más es desear la compañía a cualquier precio.
cualquier situación de indignidad física, corporal. Estoy pensando en algo que a lo mejor a mí o a ella no nos gusta de manera sexual y somos capaces de hacerlo para que el otro sepa que estamos aquí. He escuchado casos hasta de acostarse con amigos con tal de que el marido no las deje. Entonces soy capaz de entregar mi cuerpo al amigo de mi marido borracho para que éste no se vaya. A ese nivel puede generarse esta situación de hacer lo que sea de manera literal, con tal de no pagar el precio de mi soledad. Hay una lectura física que podemos encontrar en las personas que tienen la herida del abandono. Su cuerpo se muestra sin fuerza, es un cuerpo débil. Su mirada normalmente, o en estos momentos de discusión, o cuando alguien se va a separar, es una mirada suplicante. No es una mirada herida, no es una mirada, perdón, es una mirada herida, pero no por la situación. Es una mirada de cómo me dejas aquí, ¿no? De yo no valgo, de rescátame. La espalda y los hombros están tirados hacia adelante, como si hubiera un desmayo. Me voy a desmayar y quiero que tú me recojas, quiero que tú me salves, pero es hacia ti mi entrega. La pelvis también hacia adelante, que me está llevando hacia ti. El cuerpo se me va a ir para atrás, pero mi pelvis está hacia ti porque quiero que me rescates. Y una voz infantil o infantiloide, a veces en algunos casos de manera precisa y hay otros de manera muy terrible, donde vemos mujeres, hombres enteros, hechos, fuertes incluso, que tienen estas voces infantiles, que pasan por hacer esta voz infantil para no sentirse solos, ¿no? Es clásico decir, mi vida, ¿qué vas a hacer el sábado? ¿Por qué no preguntan de manera directa, mi amor, qué plan tienes el sábado? Sino este asunto como de infantil, como de me hago la pequeña, me hago el pequeño, porque en realidad no quiero que me dejes porque me siento solo. Es una manera de chantajear en ese sentido. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto cuando tenemos la herida del abandono? Además de arrancar de inmediato con los 5 pasos básicos de la curación de las heridas que ya trabajamos en nuestra cápsula de heridas emocionales, tenemos algunas sugerencias de carácter de acción directas para las heridas de abandono. El repaso rápido se van a presentar en la pantalla, que son: acepta la herida como parte de ti mismo, acepta el hecho de que lo que temes o reprochas te lo haces a ti mismo y a los demás, date permiso de enfadarte con aquellos que alimentaron esa herida. Ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Date tiempo para observar cómo te has apegado a tu herida. Entonces, si tienes la herida de abandono, además de estos 5 repasos que con tiempo podrás registrar y restablecer para empezar a generar acciones, uno, para la herida de abandono, hay que conectar de manera emocional con el miedo. Una vez que sentimos la soledad y el miedo que nos provoca, hay que ir a esa emoción, hay que hacer una pausa en la vida y entrar a esa emoción y dejar que la emoción se exprese. No hay que cargarle juicios ni justificaciones. No decir, claro, me siento así porque el otro me dejó. Solo reconocer que el monstruo está ahí. Le llamamos monstruo desde nuestro juicio. En realidad se van a encontrar con un niño pequeño desarmado ahí adentro, al cual incluso podemos nosotros cobijar. Y que el mensaje que nos trae esa emoción, así es perfecto en su expresión. No debería presentarse así, no debería presentarse de esta manera en otro lado. Así se presentó en este momento, en medio de una fiesta, o caminando en un parque, o viendo la televisión. Ahí me generó esa ansiedad, ese temor, ese reencuentro con mi soledad. Ahí la trabajo. Ahí hago una pausa y reconozco cómo me siento y le doy permiso a mi ser de que se manifieste. 2, hacernos amigos de nosotros mismos. A veces no lo notamos, pero tenemos mucho más cuidado con otros que con nosotros. Ya lo decía, que dejamos nuestras preferencias para que otros disfruten antes que nosotros. Hay que generar una amistad con nosotros mismos, con nuestros propios valores, reconocernos, vernos para poder empezar a reconocer nuestro propio valor. ¿Qué hacemos con un amigo de entrada? Lo básico para empezar a generar que alguien se convierta en nuestro amigo, le ponemos mucha atención, lo escuchamos, se revisan, las grandes amistades empiezan porque uno de los dos empezó a poner atención en el otro. Entonces yo conozco una persona, mi compañero de oficina, y entonces me dice, fíjate que mi hijo estaba buscando una tarea y está buscando este libro. Y recuerdo que yo lo tengo en mi casa y mañana se lo llevo. Mañana se lo entrego y le digo, me acordé de la charla que tuvimos de tu hijo, ni siquiera me lo pidió. Es decir, ¿cómo me hago amigo de mí mismo? Atendiéndome, escuchándome, poniendo atención a lo que me está pasando y
eventualmente sanando esas necesidades. Una tercera, de manera intencional, provocar quedarnos solos en casa y buscar también actividades que tengan que ver con la resolución de esta actividad en soledad. Es decir, pienso en lavar los trastes, secarlos y acomodarlos. Yo me propongo le digo a mi familia que yo voy a hacer todo ese proceso. Y entonces los demás están en su cuarto o lo que sea, y yo me encuentro ahí lavando los platos, luego los seco y luego los acomodo, mientras vivo mi proceso de soledad y reconozco qué es lo que está allí. Si este es muy complicado, sobre todo al inicio, puedo pedir ayuda, puedo pedir un sostén de manera electrónica, ¿no? Entonces le voy a decir a alguien que estoy en este caso y que esté atento entre 4 y 5 de la tarde, porque quizá le mande un WhatsApp y necesito que me conteste. Y entonces yo sin ningún tema, si un amigo, si una amiga, si mi pareja me pide eso, entonces claro, yo estoy atento con mi celular y ahí le mando un mensaje, lo apoyo para que reconozca que no está solo, porque en realidad nunca estamos solos, sino como ir reconociendo que es una fantasía de nosotros. Es importante para la solución de esto hacer y terminar los proyectos planeados. Cuando tenemos herida de abandono, nuestra mecánica también está en abandonar. Entonces ahí van siendo, acuérdense que la gente que abusa físicamente de los niños normalmente en un gran porcentaje fueron abusados ellos a su vez por algún adulto en el pasado. Entonces, si yo si yo soy quien abandono los proyectos, es muy probable que mi herida sea esa. Entonces me concentro en que genero un proyecto y lo termino porque lo digo, porque así lo quiero. El que sea, desde pintar mi cuarto hasta un proyecto en el trabajo, hasta un proyecto con alguna persona, estudiar algo, hasta que lo termine, porque significa que he dejado de abandonar y entonces sobre todo que no me voy a abandonar a mí mismo. Ser asertivos sin quejas ni manipulación. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de manera amable, franca, es decir, honesta, directa, abierta, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es decir, necesito o quiero esto, se lo digo a mi jefe, quiero un aumento de salario. Así, no lo lastimo, no lo chantajeo, no lo humillo, no me pongo de víctima, sin molestarlo. Expreso lo que tengo que decir, negociando con ellos su cumplimiento. Si es una petición, entonces negocio, es decir, le digo a mi hijo que le pido que le baje el volumen de 5 de la tarde a 9 de la noche, o que a las 9 de la noche ya no haya música en su cuarto. Y así se lo digo, así lo establezco y negocio. Me dice, papá, no, a las 9, no, 9:30, está bien, o martes y jueves 1 hora, lo que quieran, pero elaboro esa negociación con asertividad, no cubierto con la máscara que me protege de esa herida. No va a ser un asunto fácil, pero hay que elaborarlo. Dice, ser asertivos sin quejas ni manipulación. En cuanto a las quejas, Sergio Fernández en su libro de Vivir en Abundancia menciona que las quejas detienen el fluir de las cosas poderosas de la vida. Viene la vida con su fluir, con traernos regalos, pero si nos encuentra quejándonos de las cosas, le va a dar vuelta. Imagínense que yo traigo acá a la espalda unos chocolates para mi chica, y entonces cuando voy a darle la sorpresa, la escucho decir, ay, maldito barro que me salió ayer. Esos chocolates no se los voy a dejar, ni de chiste. Así funciona la vida. Trae regalos para nosotros, pero si nos encuentra quejándonos de las cosas, nos va a dar la vuelta. Revisa si la herida de abandono y la máscara que te has puesto para protegerte de esa herida, con la cual cubres esa herida, te ha convenido para usar y aprovecharte de los demás. Ya decía yo hace un rato de personas que se sintieron heridas y que ahora a partir de que están heridas no quieren progresar, no quieren salir a la calle, quieren que entonces los mantengamos los demás porque están heridos emocionalmente. Pienso en el caso de un joven que envejeció así de manera inmediata por una herida de abandono de parte de su papá. Fue tal su lógica que él no lo sabe, seguramente de manera inconsciente lo maneja, pero él se ha hecho la vida espantoso, tiene 20 enfermedades, está castigando a su papá. Le está diciendo, mira, por tu culpa no fui una persona feliz. Es absurdo, porque el único que está pagando esa culpa y el único que está pagando las consecuencias de ese elemento es él mismo. Entonces revisen que esta asertividad no sea para manipular a nadie más, para demostrarle mi debilidad, para decir, ay, que solo estoy.
Recuerdo también a alguien de manera cercana que era una persona mayor que no se movía hasta que los demás se movían y entonces empezaba, ¿me puedes pasar la sal? ¿Me traes quién sabe qué? ¿Me acercas el teléfono? Y entonces cuando nosotros le echábamos miradas de párate y hazlo, se empezaba a quejar y decía, ay, es que la reuma o la rodilla o tengo temperatura. Es decir, en realidad, cuando esa persona estaba sola, ponía su musiquita, se ponía a leer, se hacía unos cócteles maravillosos, la pasaba muy bien. Estaba usando su herida para manipular a los demás. Bueno, urge entonces, si reconoces en ti una de estas heridas, urge ayuda terapéutica con psicólogos. No sé, no creo que sea el caso de psiquiatras, si es solo una herida, pero si es necesario, urge platicarla. Hay montones, ya hay muchas maneras de poder sanar estas situaciones. En algo puedo servirte, estoy a tus órdenes, no soy un especialista, pero sin duda puedo canalizar de manera más o menos pronta los lugares donde se pueden resolver estas situaciones y muchas de ellas acompañarte, si así se requiere, para hacer un trabajo que tú vas a realizar y que yo de manera intermitente estaré haciendo un soporte si así se requiere. Me da mucho gusto participar de estas charlas y vales muchísimo. No permitas que una herida de estas siga boicoteando tu existencia. Gracias.